Estamos acá acompañados de Miguel Antesana, que es un analista político especialista en marketing y estrategia política, porque queremos con él analizar qué puede pasar y proyectarnos qué puede pasar en el debate presidencial que culmina esta semana con 3 jornadas, lunes, martes y miércoles, sabiendo qué pasó en el primer debate. Entonces eso es lo primero que le quería preguntar a Miguel. Miguel, hubo momentos de ataque que se ve que funcionan mejor que el dictado de propuestas. No, nos la pasamos pidiendo propuestas, no se peleen, pero la pelea es lo que parece dar más reacciones en las redes, que la gente se fije en el candidato si es que lo hizo bien, con argumentos, ¿no? Y fue asertivo y se impuso. Si es que eso funcionó, contéstanos si te parece que funcionó o no, y si eso puede determinar los momentos que van a ser los picos en el debate que se viene. Carlos Fernando, buenos días. ¿Cómo está? Bueno, yo creo que en el primer debate lo que vimos fueron principalmente tres tácticas, y 3 tácticas que eran muy marcadas. La primera era la de anuncios generales, anuncios genéricos, porque no hubo propuestas programáticas, propuestas de fondo, digamos, que pudieran convencer a la ciudadanía. Una segunda que fue un relato de lo que venía pasando como para conectar con la gente y decirle sí, como que este candidato sabe lo que estamos pasando, la inseguridad, la situación, la crisis, etc. Y la tercera es la que tú mencionabas, Fernando, que es exclusivamente que fue de ataques entre todo el mundo y sobre todo concentrado en los candidatos que están en el tope de las encuestas. Pero decir que del debate salió algo, una tendencia marcada o que a algunos se distinguió, yo creo que no sucedió eso. Sobre todo los últimos candidatos que están en la cola de las encuestas hicieron grandes esfuerzos para hacerse notar, pero el haberse concentrado en las tres tácticas que mencioné inicialmente, como que no ha tenido efecto en la ciudadanía. Alguno que otro sí se ha destacado, se ha distinguido, está presente, es candidato, pero no como para ganar preferencias o votos. En ese caso, ¿cuál considera usted que ha sido, o cuáles considera usted que han sido los candidatos que han quedado mejor parados, como se dice, después del debate presidencial? Si lo vemos desde el lado estrictamente técnico, desde el lado de la propuesta, digamos, más estructurada y un dominio del debate, yo creo que Marisol Perestello se distinguió, Mesías Guevara también se distinguió, pero de los que están en las cabezas, al contrario, no aprovecharon el momento porque además también sufrieron, como decir, el apanado en el debate. Nosotros nos referimos a López Aliaga, a Keiko Fujimori. Pero de los que están, digamos, en la cola, yo creo que estos dos fueron los que, por lo menos desde mi punto de vista, se convencieron mejor. Y subrayo desde mi punto de vista porque también para el ciudadano generalmente es un punto de vista más emocional, más de saber qué bueno, qué le tiró, qué hizo, esto, que lo otro, y no necesariamente se está fijando en otros detalles. Pero estos golpes, como dice usted, o estos ataques, realmente son, diríamos, eficientes a la hora de un debate. Porque eso, por ejemplo, en el caso de Mesías Guevara no lo hemos reflejado en las encuestas. En el caso de Fernando Olivera tampoco. Olivera fue con la pierna en alto, como se dice, ¿cierto? ¿Esto no necesariamente implica, diríamos, un reflejo en la aceptación a nivel de encuestas? No necesariamente. Y aquí también hay que mencionar algo que tú acabas de decir. El formato del debate como tal también, digamos, no es el mejor formato que pudiéramos tener. Si vemos, por ejemplo, en otros países, cuando hablamos de debate, hablamos de confrontación de ideas y hablamos de un ping-pong de ideas. Pero es que también el número de candidatos... Exactamente. Aquí tenemos 36 candidatos y entonces es imposible hacer un debate. El que brinca y le golpea en la costilla al otro es el que más y el que atención diga algo podría ganar. Antes de ir a la pausa, yo quería preguntarle si es que en la encuesta de hoy que publica Perú 21 de Ipsos, que se ha hecho el campo, o sea, la recolección de datos se ha hecho luego por lo menos del primer día de debate, hay un efecto en Marisol Perestello y en Fernando Olivera, que es la estrella popular para muchos del debate por los golpes que le pegó a Wolfgang Grosso y sobre todo a César Acuña, porque aparecen con 2% ahora. Ellos estaban en el freezer, ahora están, digamos, en la parte menos fría de la refrigeradora. Pero eso nos lo responde después de una pausa. Volvemos con Miguel Antesana, analista político, experto en marketing. Luego... Exactamente 8:50 de la mañana, Fernando Vivas y Carlos Villarreal con ustedes, conversando con Miguel Antesana.
especialista en marketing político, analista político también, hablando acerca de el balance que tuvo la primera jornada del debate presidencial. El lunes, martes y miércoles de la semana pasada tendremos una segunda jornada, mañana pasado y el miércoles. Miguel, yo le preguntaba en la pausa, y se la reitero, ¿qué efecto tiene la utilización de estos términos que empleó, por ejemplo, Keiko Fujimori, que usan mucho ahora los jóvenes, ¿no? Esto de ghostear, significa pues ignorar a una persona, y papear, significa vencer a otra persona en un debate, aunque el papeo tiene otro también otro significado. Me lo almuerzo, algo el así como, almuerzo, me la lo comida, almuerzo, todo eso. me lo como. Pero, ¿qué efecto tiene? O sea, ¿realmente puede existir una identificación? Me imagino que por eso lo hizo, no sé, no estoy en su equipo de trabajo, pero esa identificación con la población más juvenil, ¿tiene un efecto realmente o no? Yo creo que el objetivo era claro, conectar con la gente adolescente, sobre todo juvenil, pero a la hora de llegar medir el impacto, yo creo que no necesariamente, queda como una anécdota. Es más, los jóvenes ahora tienen una forma totalmente distinta de informarse. Si hiciéramos una encuesta de cuántos jóvenes se conectaron para ver los debates, yo creo que el porcentaje sería muy bajo. Ellos lo que revisan son las redes sociales y ven los resúmenes, los cortos de video, los memes, para precisamente formarse una opinión de lo que sucedió. Pero quedar solamente con el gosteo, con el papeo, y que eso influya en una toma de decisiones de votos, por supuesto que yo creo que es muy aventurado, muy arriesgado decirlo. Y también respecto a Keiko Fujimori, aprovecho para preguntarte, esto de contar historias, hablé con la señora Yuli que me contó tal, hablé con el joven tal que me contó tal, en un formato de no más de 2 minutos para hablar, ¿puede haber tenido algún efecto o se notó forzado, impostado? Yo creo que fue un muy mal recurso, además muy gastado, porque además Keiko Fujimori que diga esto, que ha conversado con la gente, cuando estamos hablando de una persona que tiene 20 años de candidato, pues oye, recién te das cuenta que existe una gente afuera, una señora Guillermina, no sé cuánto. Yo creo que fue un recurso muy mal utilizado. Hubiese utilizado el tiempo quizás para exponer cosas totalmente distintas, más allá de lo que viene utilizándose en la campaña, en la franja electoral, etcétera. Y yo creo que ella no aprovechó eso. Además que en el caso de particular de Keiko Fujimori, habla mucho su comunicación no verbal, su postura, sus gestos, la actitud, que siempre ella ha sido muy soberbia, yo se notó mucho, ¿no? Cuando estaban los candidatos atacándola o conversando en este debate, entre comillas, se notaba mucho su cara de desencajo y no podía disimularlo. Y ese tipo de cosas también se trabajan en un media training para un candidato, porque precisamente lo que tienes que mostrar es confianza, mostrar seguridad, y ese fue un punto bastante llamativo en el caso de Keiko Fujimori. Ahora, es una buena estrategia, Miguel, no responder en un debate de esta naturaleza a los ataques. Rafael López Aliaga, por ejemplo, se limitaba a exponer lo que tenía ahí en la mano. Los otros candidatos obviamente lo criticaban por tal o cual situación. Pero es una buena estrategia no responder como lo hizo él. No necesariamente, porque cuando tú tienes, y hablando en términos criollos, tú tienes rabo de paja, probablemente si tú no respondes o dices algo, estás dejando instalada la idea del tercero que te está colocando. Y en el O sea, el caso que cae otorga en ese caso. Exactamente, Ya. el que cae otorga. Y en este caso, López Aliaga él tiene muchos cuestionamientos. Él podía haberse defendido, él podía haber dado por lo menos alguna frase como para que cortar eso, pero él al desviarse y tener un discurso totalmente distorsionado, distante de lo que estaban diciendo, lo que genera es una cuestión de que no le interesa, que no puede responder o quizás hasta temor de enfrentarse con el candidato. Temor e indiferencia hacia el otro. Pero también puede ser el caso de que él y su entorno hayan dicho, te van a atacar mucho y si no vas a responder eficazmente, mejor no respondas, porque si uno no sabe contraatacar, puede quedar peor. Pero es que ahí viene también algo importante. Depende mucho de la calidad del equipo que rodea a un candidato. No estamos hablando solamente de estrategias de marketing electoral. Estamos hablando también de un análisis político, análisis de coyuntura, análisis del momento, análisis de los públicos. O sea, hay una serie de análisis previos que se tiene que hacer para precisamente tomar las mejores decisiones. Entonces, aconsejar a un candidato, saber que lo van a atacar,
pero no darle la herramienta de cómo vas a responder el ataque que necesariamente va a venir porque los otros los van a utilizar, también entonces habla mucho de la calidad de la gente que lo rodea. Bueno, vimos a un candidato que está entre los top, Alfonso López Chau, que fue, porque cada uno podía llevar 2 invitados, tú Sí. los viste, ¿no, Carlos? Ajá. Que fue con Jordi Segarra, que es un asesor andorrano que ha trabajado en otras campañas en el Perú. Fue con él, esperábamos que tal vez lo hubieran preparado mejor para el debate. El desempeño de López Chao para mí dejó mucho que desear, porque él precisamente se mostró quizás nervioso, pero lo que mostraba precisamente era una imagen completamente distinta de la que él demuestra a redes sociales de cómo está siendo recibido en el interior del país, que hay mucha gente, que tiene un dominio, pero en el debate, en el que es la gran vitrina, en el que todo el mundo, todo el país supuestamente tiene la oportunidad de verlo, pues ahí ya desaprovechó mucho esa oportunidad mostrándose un candidato quizás no tan ágil, no tan fluido, y eso hay que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Porque, repito nuevamente, no solamente habla de los candidatos, sino también habla del equipo que lo acompaña. ¿Tiene algún efecto, Miguel, con relación al candidato Carlos Álvarez, es un humorista, esta imitación que hizo del propio César Acuña como forma de atacarlo en ese momento, cuando habló acerca de que él no quería ser candidato presidencial, no le interesaba, pero tiene algún efecto? Bueno, en la encuesta que vemos el día de hoy, publicado por Perú 21, de Ipsos, Carlos Álvarez está en tercer lugar. No sé si eso habrá tenido algún efecto, ¿no? Porque estamos hablando de una encuesta post-debate. Pero ¿cómo tomar ese tipo de actitudes inusuales, obviamente, ¿no? en una situación de debate? Hay que separar las acciones que generan impacto en la intencionalidad de voto de aquellas que generan efecto recordatorio. O sea, likes no son votos, es lo que nos quiere decir. Exactamente. Entonces, una cosa es que se acuerde, ¿viste a Álvarez cómo lo imitó? Igualito, es más, cuando salió del debate en la calle también le dijeron, repite, y lo repitió. Entonces, pero también decir que la gente va a votar porque sabe imitar bien, no, pues este no es un imitador, este es el candidato presidencial. Entonces, no confundamos las dos cosas. También puede tener efecto recordatorio Popi, lo que hizo, los ataques, es más, todo el mundo tiene la expectativa a quién se va a tumbar en el próximo debate, pero eso no significa que Popi aparezca en las encuestas. ¿A quién se va a tumbar? Porque no le tocan tops, le toca Valderrama del APRA, que podría ayudarlo a recordar algo que recordamos del domingo pasado, una reminiscencia, claro, del famoso careo de Popi y Alan García, donde le dijo, solo le pido a Dios. Claro. De repente lo que va a hacer es terminar de enterrarlo a Valderrama, entonces ahí, pero va a tener un efecto recordatorio. Ahora, llegar nuevamente a decir que eso va a generar que Olivera crezca 2, 3, 4 puntos en las encuestas, yo creo que es también bastante atrevido, ¿no? Porque sobre todo es distinguirse. Y yo creo que también a estas alturas del partido, de los 30 y pico candidatos, yo creo que hay más de 20 por lo menos que saben claramente que no están en contienda, que no van a pasar la valla y que lo que pueden hacer es su mejor esfuerzo para entonces visibilizarse. Ahora, proyectándonos para mañana, pasado y el miércoles, ¿cuál cree usted que debe ser la mejor estrategia para aquellos que están en los primeros lugares y quieren obviamente acercarse más a la segunda vuelta y restarle votos a los que están en primer lugar? O sea, hay que asumir una actitud ofensiva, hay que asumir una actitud tranquila, sin, diríamos, caer en el juego de las críticas o las ofensas. La estrategia de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga tiene que ser claramente de cómo enfrentar el antivoto. Porque así como están primeros en las encuestas, tienen un bolsón grandísimo de antivoto y sobre todo en el caso del interior del país. Las encuestas, y esto también es comprensible, tienen un enfoque limeño y están concentrados en Lima, independientemente que la muestra se diga que acá abarca todo el país, desde mi punto de vista es un enfoque muy limeño. Entonces ellos tienen que concentrarse en el antivoto. Y por el contrario, los que están en la cola detrás de ellos, lo que tienen que concentrarse es precisamente en un elemento diferenciador. Ya no pueden concentrarse en el ataque a López Aliaga o Keiko Fujimori. Eso ya pasó en la primera ronda de debate. Ahora lo que tienen que ver es cómo hago que me recuerden, cómo hago que me elijan, darles una razón a los electores para que voten por mí, para que me prefieran.
no porque ataqué a Keiko, no porque ataqué a López Aliaga, sino porque estoy ofreciendo algo que me hace diferente y yo soy la opción que te quiero dar. Y en ese ofrecimiento de algo diferente tiene mucho que ver el testimonio que uno dé. Y yo les digo esto porque yo he vivido, porque yo he tenido esta experiencia. O sea, es clave ponerse en primera persona y no solo decir la lista de lo que puede sonar brillante, pero si uno no ha vivido parte de eso, no logra la credibilidad. Yo creo que no necesariamente, porque precisamente uno de los factores que está en juego en esta campaña es el rechazo al sistema y el rechazo a toda la clase política. Y tú admitir que tú has estado en el gobierno, tú has hecho esto, juega en contra, es como un efecto boomerang. Lo que aquí yo tiene que concentrarse es no solamente en decir los problemas que están pasando, que ya todo el mundo lo conoce, sino qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuál va a ser la forma. Yo he sido ministro, no, yo me he enfrentado a las mafias, yo me he enfrentado a este gobierno. Sí, pero ¿y los resultados que has tenido? Fíjate que nuevamente se convierte en un efecto boomerang. Todo el mundo habló de la inseguridad, todo el mundo habló de la digitalización, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto te va a costar? ¿Tienes a la gente para hacerlo? Fíjate que hay muchos vacíos que no se llenaron, al contrario, generaron huecos, baches de conocimiento, que ahora en este segundo debate, que es ya la última oportunidad de visibilizarse a nivel nacional, pues deberían tratar de llenarlos y diferenciarse de los demás. Muy bien. Don Miguel Antesana, especialista en marketing político, gracias por visitarnos esta mañana aquí en Ampliación de Noticias. Muy amable.